Hola, bienvenidos a todos una vez más a una clase de lengua a distancia. Si el otro día estuvimos viendo el modernismo, hoy toca ver la generación del 98. Sin embargo, la clase, debido a la extensión del material que tenemos que ver, la he dividido en dos partes. Hoy veremos la primera de ellas, que consistirá en ver las características generales del movimiento y a dos de sus principales autores. ¿De acuerdo? Empezamos con los rasgos definitorios de la generación del 98. Tenemos que recordar que es un movimiento coetáneo al modernismo que se produjo a la vez. Ya sabéis que para algunos estudiosos habría que estudiar ambos movimientos bajo una misma categoría, en el mismo saco, pero por motivos que ya habéis estudiado, que sí que son diferenciadores de forma y de fondo, consideramos que es más oportuno estudiarlos por separado, ¿vale? Y conviene señalar que los autores del 98 tienen ideologías similares, lo cual lo une en su pensamiento, y que vivieron acontecimientos históricos como el desastre de 1898, recordad el tema de la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y toda la inestabilidad política que había en el panorama de la época, y que lo hizo ser agrupado en una misma categoría, o mejor dicho, en un mismo movimiento. De la misma forma que hicimos con el modernismo, vamos a dividir los rasgos esenciales en temas, es decir, el fondo, los temas que se tratan en la obra, y el estilo, que sería la forma. Los temas más importantes son la historia, en la que los autores del 98 buscan las raíces de los problemas presentes, como se debe hacer siempre, ¿verdad? Pero ojo, no tanto la historia general, la que podría encontrar en enciclopedia o en libros de texto, sino la intrahistoria, ¿vale? Es decir, la historia de la vida cotidiana de todas las personas, esa vida de los seres anónimos que va construyendo la historia eh, a partir de la suma de las individualidades, ¿vale? Que es lo que le interesa a ellos. También la reflexión sobre España, que la tienen muy presente los autores del 98. Constantemente analizan los valores que tiene como nación, lo hacen con un espíritu muy crítico. Y para ello, nada encarna mejor el concepto de España que Castilla, sobre todo Soria, como veremos luego en Antonio Machado. Hay que resaltar que el paisaje de Castilla, que muchas veces ha estado muy denostado por ser un paisaje árido, yermo, sin apenas vegetación, todo meseta, ellos lo pondrán en valor, lo apreciaban mucho, ¿de acuerdo? También los temas filosóficos y religiosos, de gran calado existencial, ¿vale? Desde una actitud filosófica propensa al pensamiento y a la reflexión, los autores del 98 se hacen muchas preguntas constantemente sobre la existencia, el destino, el significado de las cosas, la fe o la pérdida de la fe, como veremos más adelante en alguna novela de Unamuno. ¿Cuáles son los autores que más influenciaron a los escritores del 98? Bueno, pues yo he citado solo a los dos más importantes. En primer lugar, Schopenhauer, que es el representante del pesimismo filosófico y el que sería su discípulo y uno de los filósofos más importantes de la historia reciente y de la historia en general, que es Nietzsche, ¿de acuerdo? Al que tal vez conoceréis gracias a su famosa frase Dios ha muerto. Nietzsche escribió una obra muy importante llamada Así habló Zaratustra, que imagino que ya veréis en el instituto más adelante cuando veáis filosofía. Y también otro de los grandes temas es la falta de motivación, es decir, lo que conocemos como abulia, la decana, la falta de ganas de hacer cosas, de afrontar la vida con una actitud adecuada, ¿vale? Muchos de los personajes que veremos en las obras del 98, como por ejemplo Andrés Hurtado en El árbol de la ciencia de Pío Baroja, se caracterizan por la falta de motivación. Y en cuanto al estilo, la forma, fijaos que los tres primeros puntos se pueden resumir en que el lenguaje se hace más sencillo, más asequible, se clarifica. En este caso se huye de ese lenguaje colorista y bastante rebuscado que era propio del modernismo, ¿vale? Esa transparencia en el lenguaje hace que sea más asequible para un público general. El estilo sobrio de los autores del 98 lo emparenta con los autores que ellos toman como referentes literarios. ¿Cuáles serán? Pues desde luego no aquellos que tienen un lenguaje oscuro
y difícil como podía ser Góngora o incluso Quevedo, sino autores que tienen un lenguaje muy llano y facilito de entender. Por ejemplo, Manrique y Cervantes, recordáis que los dimos en tercero de eso. Manrique con las coplas a la muerte de su padre, ese que decía nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, ¿os acordáis, verdad? Cervantes, cuyo Quijote tiene un lenguaje muy coloquial, como se suele decir, casi más hablado que escrito, ¿verdad? Y a Larra y Becker, que ya lo hemos visto este año. ¿Os acordáis de los artículos de costumbres de Larra? Ese Vuelva usted mañana, en el que hablaba el exceso de burocracia y se criticaba a los funcionarios. Y por supuesto Becker, cuya poesía es perfectamente entendible y clara para todo el mundo. Ojo, el lenguaje del autor del 98 es muy cuidado y muy preciso, ¿vale? Aunque no busquen floritura, ellos se preocupaban mucho por la forma en la que expresaban sus ideas y sus emociones. Y también es importante la recuperación de un vocabulario tradicional. Ellos bucean en el léxico español y recuperan muchas palabras, incluso arcaicas, es decir, que ya estaban en desuso. De entre los dos primeros autores que vamos a ver hoy, el primero de ellos es Miguel de Unamuno, ¿vale? Que aunque nació en Bilbao, estuvo ligado a Salamanca porque fue el rector de su universidad. Hace poco se ha hecho una película en la que se narran acontecimientos sobre el periodo convulso previo a la guerra civil, esa famosa frase de Unamuno de venceréis pero no convenceréis, ¿verdad? No sé si os sonará. Fue un autor muy importante como personaje ilustre de su época, ¿vale? Unamuno acuñó el término nivolas para designar a las novelas que él creaba. Era una forma de diferenciarse de las novelas realistas tradicionales. La más famosa de esas nivolas fue precisamente Niebla, una obra de 1914 en la que jugaba con el concepto metaficcional. ¿Qué quiere decir esto de metaficcional? Pues que explora los límites entre la realidad y la ficción, tratando en la propia ficción esos límites. ¿Cómo lo hizo? Pues Unamuno en su novela, que tiene como protagonista un personaje llamado Augusto Pérez, llega un momento en el que va a buscar al propio Unamuno, él aparece como personaje de su novela, y Unamuno le cuenta a Augusto Pérez que es un personaje de ficción, es un ente ficcional, y que por lo tanto puede matarlo cuando quiera. Fijaos qué curioso. La reacción de este personaje es rebelarse ante su autor y decirle que efectivamente puede que él sea un personaje de novela, pero que oye, a lo mejor Unamuno también es un personaje de una nivola que está escribiendo otro autor. Esto es un juego de realidades y de espejos, ¿verdad? Y además Augusto Pérez le contesta que él, por lo menos, tiene la certeza de que por mucho que lo mate Unamuno, si así lo decidiera, él vivirá eternamente cada vez que un lector decida leer Niebla. Sin embargo, Unamuno, en el momento en el que muera, dejará de existir. Es una novela muy importante, una de las más importantes del siglo XX y la más representativa de Unamuno, ¿vale? Otras novelas importantes son Abel Sánchez, en la que repasa el mito cainita, el mito bíblico de Caín y Abel, La tía Tula, en el que se explora el tema de la maternidad, el deseo de maternidad, y San Manuel Bueno Mártir, en el que explora el tema de la crisis de fe de un párroco, ¿vale? De un cura de pueblo. ¿Cuáles son los temas principales de Unamuno? Pues la reflexión sobre España y su intrahistoria, que hemos visto antes, la angustia existencial que provoca una vida que ya sabemos que está abocada a la muerte, todos sabemos que en algún momento tenemos que morir, eso es lo que Unamuno llamó el sentimiento trágico de la vida, y muy relacionado con esto el paso del tiempo, ¿vale? Y en segundo y último lugar por hoy, vamos a ver a Azorín, cuyo nombre real era José Martínez Ruiz. Azorín fue muy célebre sobre todo por el género del ensayo. Ya sabéis que es un género no ficcional, no se cuenta una historia inventada, sino que sirve para reflexionar sobre diversos asuntos, y Azorín fue un gran renovador del ensayo. Dedicó especial atención a dos temas. Por un lado, el paisaje español. En ese grupo destaca su obra Castilla de 1912, en la que profundiza en la tradición de la cultura española
a partir de las ideas que le va sugiriendo la observación del paisaje. Y por otro lado, tuvo una serie de ensayos en los que reflexionaba sobre las obras literarias clásicas. Y conviene resaltar aquí La Ruta de Don Quijote, que se publicó en 1905, cuando se cumplía el tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. En esta obra va repasando los lugares de la geografía española por los que pasó Don Quijote, según la obra de Cervantes, y va explicando las reflexiones que eso le trae a la cabeza, ¿vale? Pero Azorín también escribió novelas, entre las cuales la más célebre es La voluntad, de 1902. Es verdad que la trama es prácticamente un pretexto, una excusa para poder expresar todas las reflexiones, todas las ideas que Azorín tenía dentro. Y lo más importante, lo más destacado es el paso del tiempo, la fugacidad de la vida y la angustia existencial, que como veis son temas comunes a todos los autores del 98. Y por último, conviene decir que la prosa de Azorín, pese a los temas de tan fuerte, tan profundo calado que estaba tratando, tenía un estilo muy ágil y muy claro, con frases breves y precisas. Tenía un léxico muy rico, muy variado, redescubrió muchas palabras que ya habían caído en desuso y por supuesto sus descripciones eran muy evocadoras, lo cual, teniendo en cuenta que continuamente hablaba del paisaje y de todo lo que le evocaba, pues un rasgo imprescindible en un autor de este tipo. Pues bien, con esto acabamos la lección de hoy y continuaremos el próximo día con otros dos autores. Gracias y hasta pronto.